Ok, creo que ahí sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días. María Magdalena, Juan Carlos, Liliana, Johan. Un pequeño resumencito para Juan Carlos. En estos minutos, entonces, acordamos extender el plazo de las entregas una semana más, es decir, hasta el 8 de junio, eh, que es un domingo, 8 de junio a las 11:59 de la noche. Hasta ahí estará habilitada la plataforma para que puedan hacer las entregas de todas las unidades. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que si en algún momento requiere una asesoría adicional para realizar las actividades evaluativas, con muchísimo gusto me escriben al WhatsApp y coordino con los equipos un día y hora que nos podamos reunir por Teams. Y tercero, el desarrollo de la sesión de hoy va a corresponder a abordar aquellos elementos conceptuales o teóricos con ocasión de las unidades 2 y 3. Ese es el resumen, Juan Carlos. Y mucho gusto, pues, nuevamente verte acá. En la sesión anterior, entonces, habíamos quedado aquí. Permítame, yo les comparto pantalla. Ok, habíamos quedado acá, ¿sí? La unidad 2, lo que es la implementación sí, y ejecución de las políticas públicas. En la sesión anterior, entonces, trabajamos lo que era... Ahí se me escuadró aquí el micrófono, permítame un segundito. Listo, en la sesión anterior trabajamos entonces todo lo que era la formulación y explicitación de las políticas públicas y pues precisamente allí en la grabación pues las grabaciones la suben a YouTube y luego les paso el enlace porque he tenido en otros cursos eh, esta situación de que van a acceder a las grabaciones en Teams y si acceden desde el correo institucional las observan bien, pero si las las pretenden observar desde un correo personal, no deja el acceso, entonces por YouTube tienen el acceso directo. Bueno, eso pues como los anuncios para arrancar. Entonces el tema de hoy vamos a trabajar en el primer momento lo que es la implementación y ejecución de las políticas públicas. Recuerden que esos son elementos conceptuales y teóricos y lo que queremos con ellos es entonces luego ponerlos en contraste con los aspectos prácticos. Y en el segundo momento, pues vamos a hablar de los enfoques de política pública como, digamos, enfoques propiamente que nos permiten a nosotros, dentro de nuestro campo, digamos, profesional, unos elementos para analizar las políticas públicas. Entonces, eh, muchas veces nosotros podemos hacer un análisis de política pública muy empírico, pensando en aspectos relevantes de nuestro campo de ejercicio profesional, pero resulta que ya se ha avanzado mucho en el campo de los análisis de políticas públicas. Entonces, por eso es importante recoger lo que ya se tiene al respecto y poderlo aprovechar de acuerdo a los intereses que uno pueda tener en el momento de abordar la política pública. Para abordar entonces esta fase de implementación, que es el primer momento de esta parte de la sesión, eh, ya hemos trabajado uno de los enfoques de política pública, que es el ciclo
el ciclo de las políticas públicas, que también se llama el proceso de las políticas públicas, y por eso entonces lo que voy a proponer con ustedes aquí es que en el marco del ciclo de las políticas públicas, pues desarrollemos estos pasos. Es como si fuera un paso a paso, ¿sí? Un checklist. Pero ya habíamos aclarado entonces que en la vida real, ¿cierto? Eso es un componente teórico importante, un enfoque analítico importante, pero en la vida real las políticas públicas no se comportan exactamente como lo menciona este enfoque. Sin embargo, el enfoque es importante porque nos da luces acerca de, desde una perspectiva práctica y también sistemática, cuáles son esas etapas dentro de las cuales podemos ubicar el análisis, ¿ya? Entonces, cuando ya hablamos de, y aquí estamos abordando el punto de la implementación y ejecución de las políticas públicas, ya estamos pensando entonces en cuál es la ruta de acción eh, y de acción pública frente a los problemas sociales que se definieron en el marco de la formulación de política pública. Recordemos entonces que en la sesión anterior abordamos entonces cómo construir el problema público, ¿sí? Que luego se lleva entonces a la agenda pública, la agenda gubernamental, cómo lo construimos, cómo lo ponemos en palabras, cómo lo formulamos, porque de esa misma manera, pues también entonces tendríamos que formular la solución. Entonces, aquí ya cuando hablamos de implementación y ejecución, estamos poniendo en práctica esa solución. Es la ruta de acción precisamente para hacerle frente al problema público que se definió en la política pública, la formulación de la política pública. ¿Cómo se materializa entonces este escenario de implementación y ejecución de la política pública? Se va a materializar a través de programas y proyectos que desarrollan dicha política pública. Entonces, miren que ya estamos yendo en lo general a lo particular porque pues el curso va a apuntar precisamente a eso, no quedarnos solamente en el escenario de política pública, sino aterrizarlo al campo de la cartera de programas y proyectos, que eso es lo específico de este curso optativo que ustedes matricularon. Entonces, cuando se habla entonces de implementación de una política pública, a lo que estamos haciendo referencia es al diseño, tanto del marco de los programas como de los proyectos que incluirán o que se incluirán o que hacen parte de los respectivos programas, ¿sí? Entonces, hay una cartera de programas con ocasión de implementar la política pública y de lo que se trata es que cada programa va a tener sus proyectos y esa es la lógica en la cual pues hay asignación de recursos específicos para desarrollar los programas en el marco de los proyectos. Entonces, esa es la conexión que hay con respecto a esta fase de implementación y ejecución de las políticas públicas. La implementación entonces de las políticas públicas eh, va a operar, digámoslo de esa manera, siguiendo también unas etapas. Digamos que una forma práctica de hacer un abordaje de estos temas es precisamente identificando etapas, identificando eh, aquella ruta de implementación y ejecución de la política pública. Y lo primero que hay que tener presente acá es entonces que cuando yo ya estoy pensando en línea de una cartera de programas y proyectos, pues lo deseable, lo recomendable es que primero entonces trabajemos sobre la base de un diagnóstico respecto a los programas y proyectos que ya existen. Es decir, es necesario identificar las intervenciones existentes y que se vinculan a la solución que se da en el marco de la política pública. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico, ¿sí? Y también es muy importante tener presente que debe ser coherente, debe guardar una coherencia importante entre esa cartera de programas y proyectos con la solución que se da en el marco de la política pública. Discúlpenme un segundito, ustedes están viendo mi pantalla. Qué pena que les pregunte porque es que no tengo para controlarlo. Están viendo mi pantalla.
Yo ahorita sí, pero ya se quitó, no sé por qué. Ah, no, qué pena. Yo también sentí como que algo se movió. Permítame un segundito. Bueno, vamos a ver. Ahí estoy compartiendo pantalla, pero no sé si la están viendo. Mientras llegue la pantalla. Igual esas diapositivas se las voy a compartir también, pero pues... Sí, Bueno, entonces, ahí ya la están viendo, ¿cierto? sí, Sí. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué he dicho? Sí, ¿qué he dicho? Claro, al momento de implementar la política pública tenemos que hacer un diagnóstico de los programas y los proyectos que guardan coherencia con esa política pública, ¿sí? Otro punto importante entonces en esta vía de implementación de la política pública, luego de hacer ese diagnóstico, es que hay que hacer un diseño de una evaluación ex ante, ¿sí? Ex ante, ¿qué significa? Antes de la aplicación, de la implementación de los programas y proyectos, sobre todo pensando en línea de los programas. Siempre que estamos pensando en programas, uno siempre está ya yendo dos pasos adelante, imaginándose los proyectos que se van a formular. O la convocatoria a los proyectos, que también es otra posibilidad. Entonces, claro, eso ya son decisiones, digamos, de corte de implementación, pero aquí se debe tener claridad con respecto a los objetivos que se buscan en el marco de los programas. Por eso entonces se agrupan proyectos y se asignan recursos teniendo en cuenta entonces el logro de los objetivos que se han trazado allí. De esto pues hablamos mucho en la sesión anterior, ¿ya? Pero hay que evaluar. Entonces eso significa que en el marco de esos objetivos trazados hay que hacer una evaluación teniendo en cuenta los indicadores que se habían definido allí en la fase de formulación. Estamos pensando entonces que pues para luego medir los resultados tenemos que tener una línea base y esa línea base implica una evaluación ex ante, ¿sí? Otro punto también importante que tiene que ver con la construcción de los instrumentos legales, ¿sí? Si se le van a ampliar la órbita de competencias a una entidad, si se va a crear otra entidad, si se va, o sea, en la órbita, en ese orden de ideas, se estaría en una órbita en la cual estaríamos pensando, bueno, del resorte de quién es precisamente entonces crear la entidad, del resorte de quién está entonces ampliar la competencia. Entonces, ahí estaríamos mirando si de lo que muchas veces las políticas públicas, incluso dependiendo de las decisiones que tienen de trasfondo, pueden implicar reformas normativas del ámbito legal. Es decir, hay que reformar una ley, ¿sí? Hay que, digamos, crear una ley. ¿Sí? Y miren que estoy hablando en la órbita de competencias del Congreso, pero también puede ser que sea la órbita de competencia de los ministerios, pero también puede ser incluso de la órbita de lo que representaría también un acto legislativo que tenga que modificar la Constitución. Entonces, ahí es donde nos estamos, digamos, parando en esa construcción de instrumentos legales, ¿sí? Pero también en la órbita de lo que representa la destinación de recursos, pues obviamente habría que también construir los elementos, los instrumentos legales correspondientes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la ejecución de la política pública, ¿esta en qué consiste? En la ejecución de un conjunto de proyectos o de la ejecución de la cartera de proyectos y estos se concretan precisamente esos cursos de acción gubernamental en desarrollo de la política pública y esto implica movilización de recursos económicos, de talento humano, ¿sí? Y también de la capacidad institucional, la capacidad institucional instalada o incluso si tiene que reforzar o fortalecer la capacidad instalada del Estado para cumplir los objetivos, ¿ya? Entonces, esto porque, y quise hacer énfasis arrancando,
porque no se trata simplemente de generar productos, no se trata simplemente de generar servicios en concreto. Es necesario entonces siempre pensar en cuál va a ser el impacto positivo de esos programas y proyectos que, claro, darán lugar a generar servicios, productos, pero cuál será el impacto de esa cartera de programas y proyectos con respecto a la solución del problema. Entonces no podemos perder de vista la solución del problema. A veces cuando nos aproximamos a un proyecto, a un programa, estamos pensando en línea los objetivos que direccionan el programa o el proyecto, pero a veces perdemos de vista hacia dónde va la cartera de programas y proyectos y cuál es el problema que está teniendo la política pública. Entonces, ese es un primer llamado, digamos, aquí en este momento, en lo que representa el desarrollo de esta fase, de esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Pues se me cayó la señal. ¿Me están escuchando? No. ¿Sí me escuchan? Gracias. Listo. Bueno, entonces en esta fase de... ¿Sí me escuchan? Qué pena que tenga que preguntar. Ahora sí, ya volví la señal. Bueno, entonces, ¿qué he dicho hasta acá? Lo que he dicho hasta acá, resumiendo entonces, es que cuando estamos, ¿en qué tenemos que pensar cuando estamos ubicados en una fase de implementación y ejecución de las políticas públicas? Y para presentar esta parte, entonces, les estoy compartiendo una serie de etapas, ¿sí? Cuando hablamos entonces, les estaba hablando acerca del diagnóstico que hay que hacer, es decir, hay que hacer un diagnóstico del estado actual de los proyectos que se están ejecutando. Por eso yo les decía ahora, eso es un recurso teórico, pero en la práctica uno va a ejecutar una cartera de proyectos, una cartera de proyectos y uno no, no va a pensar de que es que no puede uno desconocer que también hay otros proyectos que se están desarrollando que requieren también recursos para su finalización. Hay un compromiso social importante y que simplemente porque hay un cambio, digamos, de aquella cabeza del órgano ejecutivo o de la administración gubernamental, entonces ya no se va a desconocer precisamente lo que se viene ejecutando, no, que de fondo lo que está en la sociedad que está siendo atendida frente al problema en concreto. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y muy importante, entonces, conectar, que es la otra idea, la finalidad de los proyectos que obviamente van en vía a un programa con la finalidad que tiene la política pública frente a la cual se están articulando, ¿sí? Teniendo ese diagnóstico, el siguiente paso entonces es la formulación de la cartera de proyectos, ¿ya? Implica entonces proyectar objetivos, metas, indicadores, identificar las actividades y calcular también los costos. De esto vamos a hablar más adelante. Luego viene entonces la evaluación. Esta evaluación es importante porque uno siempre que está evaluando debe hacerlo de una manera coherente. Y cuando hablamos de coherencia, estamos pensando en dos escenarios, una coherencia interna y una coherencia externa de la política pública, ¿ya? Es decir, por un lado hay que revisar el grado de consistencia entre esos objetivos de los programas y proyectos con el problema que se pretende solucionar. Y miren que eso en concreto es un elemento de coherencia, de coherencia. Pero por otro lado, entonces también tiene que pensar en en otro aspecto que tiene que ver con la coherencia externa, ¿sí? Es decir, evaluar el grado de coherencia entre las políticas locales, regionales y nacionales. Entonces, son dos ámbitos de coherencia. Una coherencia interna que tiene que ver con los proyectos y la política pública frente a la cual esos proyectos pues tienen su curso y su implementación, y otra es la coherencia externa entre esos proyectos y otras políticas locales, regionales
y nacionales. Esto lo podemos ver desde el punto de vista de los proyectos, de los programas, incluso de las mismas políticas, la coherencia interna y coherencia externa. Entonces, seguramente voy a insistir mucho en esta parte de la coherencia y no solamente la coherencia al interior de lo que representa la política pública en sí, sino que las políticas públicas deben ser coherentes entre sí. Hay políticas que también se transversalizan y se optimizan los resultados en la medida en que sean coherentes. Hay que establecer esas conexiones, esas sinergias, porque las conexiones y las sinergias entre las políticas lo que va a hacer es que nos va a potenciar los resultados desde el ámbito gubernamental. Y por último les estaba mencionando entonces la evaluación ex ante, y es una evaluación ex ante de impacto. Y tiene dos componentes. Estoy pensando en cuál es la evaluación previa antes de la implementación de la cartera de programas y proyectos, pensando en el impacto, pensando en cómo estos productos, con ocasión de los proyectos, cómo estos servicios, con ocasión de los proyectos, van a impactar positivamente frente al problema. Y también, muy importante, el tema de los costos, ¿sí? Entonces, allí hay que establecer muy bien el tema de los costos. ¿Cuánto implicarán entonces allí los costos de implementación? Permítanme acá. Bueno, entonces acá ya abordamos el tema del seguimiento y la evaluación de la política pública. ¿Sí? O sea, como yo les mencionaba ahorita, hay que evaluar, importante hacer la evaluación y la evaluación entonces implica tener claridad con respecto a los objetivos. Pero miren que cuando yo hablo de evaluación, eh, le pongo una palabrita antes, y es el tema del seguimiento y evaluación de la política. Seguramente ustedes en cada ámbito en el cual se desempeñan tienen cercanía o familiaridad con lo que significa un seguimiento y evaluación de procesos, ¿cierto? Y aquí ya estamos hablando de seguimiento y evaluación de la política pública. Entonces, esto no es algo ajeno, y más en ámbitos pues, de administración pública, porque pues de lo que se busca es precisamente pues, hacer ese seguimiento donde tiene uno la posibilidad de hacer ajustes, ¿sí? ¿Ajustes en qué? En el desarrollo de la ejecución de la política pública, con el fin de poder asegurar las metas y los objetivos que se proponen frente al problema que se pretende resolver. Miren que en ningún momento, o sea, la unidad 2 se conecta con la 1 en el curso y luego la unidad 3. Viene una cadena de lo particular. Por eso, aunque estoy hablando de la unidad 2, nos conectamos con lo que estamos desarrollando en la unidad 1. Entonces, cuando hablamos de seguimiento de la política pública, tenemos que pensar en los diferentes momentos de la implementación, ¿sí? De modo que se puedan hacer los ajustes necesarios, con el fin de que se pueda responder de un mejor modo frente a los contextos, frente a las situaciones que inicialmente no habían sido contempladas. Es que en la fase eso es muy importante porque en un momento inicial de una implementación uno tal vez tenga en cuenta las variables, pero uno muchas veces no es que tenga toda la claridad de cómo se van a comportar. ¿Y eso qué implica? Que en el camino hay que hacer ajustes, ¿sí? Para no comprometer la viabilidad o no comprometer la eficacia de la política pública. Entonces, es importante es muy importante tener presente que el seguimiento no es simplemente un aspecto descriptivo, sino también en el cual hay que tomar decisiones que implican hacer ajustes en el camino. ¿Para qué? Para asegurar entonces esa meta que se pretende. Cuando hablamos de la evaluación de la política, entonces ahí ya nos estamos refiriendo a la evaluación ex post, porque ya se estaba implementando la política a través de la de programas y proyectos. Esta evaluación es diferente a la evaluación ex ante que estábamos mencionando y que pues seguramente ustedes ya tienen cercanía allí pues por la experiencia que tienen o el ámbito donde se mueven, pero el punto aquí es dejar por sentado que digamos que en la evaluación ex post, ¿sí? Que se diferencia de la evaluación ex antes, se orienta es a examinar, digámoslo de esta manera, los resultados obtenidos, digamos, y el objetivo, o más bien el impacto que se está obteniendo con respecto a la aplicación de la cartera de programas y proyectos.
Entonces, hay variedad de metodologías, o sea, hay muchas, ¿sí? Aquí no es el propósito en la unidad 2, pues, profundizar en estas, en las metodologías que hay para evaluación, pero sí insistir en la importancia de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación, ¿ya? Como también es muy importante vincular, y más cuando hablamos de proyectos sociales, vincular y empoderar a la ciudadanía, de que pues, la ciudadanía pueda exigir, ¿sí? No solamente una adecuada contratación, sino también una adecuada ejecución de la cartera de programas y proyectos. Pero también esto va en línea de una óptima, digámoslo, intervención, ¿ya? Con respecto a la solución del problema. La solución del problema frente a la cual es que se formula la política pública. Entonces noten que en la fase de formulación, un componente importante era que incluso Juan Carlos hacía alusión a él, era el tema del papel de la comunidad, de las bases, la participación allí. Pero miren que también en el seguimiento y la evaluación es importante tener en cuenta ese aspecto. No siempre la formulación de un problema, perdón, la formulación de una política pública sigue ese orden de este enfoque de política pública que es el del proceso de las políticas públicas, pero no significa que porque la política pública no siga este orden, entonces no sea exitosa, ¿ya? En metodologías, pero la idea sí no es improvisar o aprender prueba y error cuando ya hay tanto avance en estas materias, ¿cierto? Pueden haber políticas que surjan a partir de programas y proyectos. Eso es una realidad. Una cartera de programas y proyectos que fue muy exitosa en X departamento, en X municipio, luego dice, no, llevémoslo a un ámbito más alto y articulémoslo con otras políticas. Entonces, miren que no siempre se inicia desde la formulación de la política. Hay políticas públicas que no iniciaron una fase de implementación, de formulación, sino que nacieron a partir de una implementación exitosa de una cartera de programas y proyectos. Entonces, con este ejemplo, lo que les quiero confirmar es que no se trata aquí de que, bueno, nos vamos cuadriculados con que este enfoque me va a dar la lectura de lo que está pasando en las políticas públicas o me va a dar base, porque por eso vamos a mirar ahorita otros enfoques de política pública, pero claramente nos va a dar unas líneas importantes, relevantes para desarrollar entonces lo que representa la implementación de las políticas públicas desde el punto de vista de esa cartera de programas y proyectos, que es lo que vamos a revisar en la unidad 3. Un punto aquí importante, entonces, por eso quise cerrar con esta última idea con respecto a esto, y es que miren ustedes que siendo coherente con lo que les acabé de indicar, eh, el enfoque del proceso de las políticas públicas, que es el que estuvimos viendo la sesión anterior y esta, entonces se me queda corto. Para mí como analista de política pública o como implementador de política pública o en línea de diseñar en la implementación de las políticas públicas una cartera de programas y proyectos, me quedo corto. Y por eso es que tengo que hacer uso de otros enfoques de política pública, ¿sí? Muchas veces tenemos expertos en la materia, expertos en una política pública, y que ya sea por su experiencia e investigación y por el conocimiento del contexto al cual se aplica la política pública, que puede dar una línea específica muy direccionada y muy precisa, o muy, digamos, fundamentada hacia dónde vamos con la política pública y su implementación. Y en esa misma línea se puede dar lectura también a lo que se viene desarrollando como solución al problema público que la política pública va a atender, ¿sí? Y por eso es importante tener también expertos allí en nuestros equipos interdisciplinarios, pero también los expertos se pueden nutrir de los enfoques de política pública. O sea que si ustedes allí son expertos en una política pública específica, pueden también, ¿cierto?, profundizar en otras herramientas
que son los enfoques de política pública que les van a dar más elementos al momento para tomar decisiones de política pública en un campo específico. Entonces, por eso aquí estamos incluyendo algunos enfoques de política pública, ¿sí? Son herramientas metodológicas y por eso es importante tener presente que este ya es otro tema, ¿cierto? Es tener presente de que hay un campo de las políticas públicas, que es el campo del análisis de política pública, ¿sí? Hay profesionales que nos dedicamos a eso, a análisis, a hacer análisis de política pública, analistas de política pública. Entonces, también esa es otra posibilidad, que ustedes dentro de su campo sea también un analista de política pública teniendo en cuenta sus enfoques y siendo un profesional que tiene entonces capacidades y competencias para direccionar en la toma de decisiones de política pública en el ámbito gubernamental. Discúlpeme, ¿cómo vamos? ¿Vamos rápido o vamos bien? Porque a veces me acelero, qué pena con ustedes. ¿Vamos bien? Sí, profe, pues normal. Normal, gracias. No se ha caído la señal, ¿cierto? Sin problema. No, Bueno, entonces vamos a hacer el abordaje de algunos enfoques de política pública que se los tengo allí como elementos para una tareita que ustedes tienen por allá, que es el policy brief, ¿sí? Miren que lo que estábamos trabajando ahorita anterior nos sirve para las actividades, varias de las actividades que ustedes tenían allí en, eh, en las entregas. Y este en específico que vamos a trabajar está vinculado al resumen de política pública que les propuse también como actividad, el Policy Brief. Entonces, ahí les estoy indicando, bueno, hagamos este Policy Brief y allí elija un enfoque de política pública frente al cual usted se va a apoyar para hacer el análisis. Entonces, es esto, este es ese componente, ¿ya? Y que hace parte precisamente entonces de campo disciplinar que se llama el análisis de política pública, ¿sí? Algunos autores dicen que esto es una disciplina, algunos autores dicen que es una ciencia social aplicada, algunos autores dicen pues que hace parte de los estudios de política pública, pero lo cierto del caso es que los estudios de política pública contemporánea toman mano de estas herramientas, ¿sí? Y son herramientas muy valiosas que pueden ser empleadas por el sistema político para dar respuesta a esas dificultades que hay, a esos retos que se tienen de política pública. En este orden de ideas, entonces, los enfoques de política pública son herramientas metodológicas. Por eso ese énfasis que hago allí. ¿Qué me dice un enfoque de política pública? ¿Qué le dice al gobierno? ¿Qué le dice al analista? Eh, los enfoques de política pública van a orientar hacia el qué hacer y el cómo hacerlo. Si estamos pensando en la intervención de un problema público, si estamos pensando en la implementación y programas de cartera de programas y proyectos, si estamos pensando en la necesidad de la población y cómo precisamente la política pública va a dar respuesta a esa necesidad. Entonces, todo orientado a generar entonces eficacia y eficiencia en la acción pública, ¿sí? Ese es el beneficio que se busca con la aplicación de estos enfoques. Los enfoques de política pública también son enfoque para investigación. Hay investigadores de política pública que nos dedicamos a eso. Yo tengo allí como referente algunas políticas públicas que he trabajado, en las cuales he participado, en las cuales también he escrito, y de lo que se trata es eso también. Entonces no solamente son enfoques que ayudan en la toma de decisiones, sino que también son enfoques que ayudan digamos, en vertientes de investigación, ¿sí? En la órbita de la investigación. Hay muchos autores, cada autor clasifica los enfoques de política pública. Yo me acojo a este autor, Andrés Noé Roth, y Andrés Noé Roth trae una clasificación de los enfoques de política pública.
Enfoques tradicionales, interpretativistas, integracionistas. Esto ustedes lo ven allí en un material que les compartí. Allí ustedes ven entonces, se explicita esta parte, allí yo les estoy, creo que hay unas diapositivas interactivas que les están explicando acerca de cada uno de esos enfoques. Entonces, casi que este es un pequeño recorderis de lo que ustedes vieron allí en esas diapositivas, pero que hace parte de lo que voy a trabajar enseguida y la invitación que va a quedar al final pues, de esta presentación. Cuando Andrés Nuerro habla de enfoques tradicionales, interpretativistas, integracionistas, está pensando entonces en qué, piensa. Cuando habla de enfoques tradicionales, está, está orientándose a un marco epistemológico que se encuadra en el neopositivismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto en palabras más sencillas? En aspectos que son medibles, ¿ya? Por eso los enfoques tradicionales tienen conexión con la economía, ¿sí? Entonces, eh, allí seguramente cuando hablamos de enfoques tradicionales, estamos pensando en esos enfoques que nos permiten medir, ¿sí? Que nos permiten medir, que nos orienta hacia el problema central de la distribución de los recursos escasos, y que es un aspecto muy orientado a lo económico, ¿ya? Entonces, todos aquellos enfoques que están basados en el neopositivismo, o en las teorías de la elección racional, ¿sí? O el public choice, o de los principios de economía neoclásica, ¿ya? O del individualismo metodológico, ¿sí? Que tienen como base precisamente eso. Hacia allá, Andrés Nuevo va a llevar aquellos enfoques y los va a encuadrar, los va a catalogar, los va a agrupar en enfoques tradicionales. Los enfoques tradicionales se van a caracterizar ¿por qué? Porque tienen la tendencia, la propensión a verse como enfoques científicos, enfoques objetivos, enfoques verificables empíricamente, ¿ya? Entonces, estos enfoques desarrollan una metodología que, que es coherente con los presupuestos de investigación neopositivista, ¿ya? Entonces, estos enfoques nos llevan a conclusiones y esas conclusiones desde el enfoque deben ser verificables, ¿ya? Tienen un sentido de validez universal. Miren que es mucho neopositivismo cuando hablamos de esos enfoques tradicionales. Entonces, y hay muchas herramientas, incluso también algunos software de análisis de política pública que están muy en línea precisamente en esos enfoques tradicionales, en lo medible, en lo verificable, bueno. Pero es que no todo de la política pública se puede analizar así. Entonces, decir que me voy a quedar solamente con los enfoques de corte desde la economía, desde los enfoques tradicionales, sería también desconocer algunos aspectos que tiene la política pública. Muchas veces yo me he encontrado con esa situación y les confieso esto, pues yo soy politólogo y el trabajo que hago es de las políticas públicas y lo que trabajo en políticas públicas lo hago desde mi disciplina como politólogo, ¿sí? Pero a veces cuando entro en diálogo con economistas, bueno, y también soy abogado, pero cuando entro en diálogo con economistas, claro, la orientación de la política pública o el análisis es hacia enfoques tradicionales. Sin embargo, ese diálogo interdisciplinario enriquece y da más elementos para la toma de decisiones. Y en lo personal a mí me encanta y pienso que es lo ideal poder lograr hacer sinergias y equipos interdisciplinarios precisamente por eso. Bueno, pero sigamos, para no quedarme allí. Enfoques interpretivistas. Miren que la misma palabra me lleva a aspectos de interpretación, ¿ya? Aquellos elementos que tienen que ver con lo cognitivo, cómo explico yo, cómo... Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, qué pena que... No sé si hacía rato... ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ah, qué pena, Juan, no te estoy escuchando. ¿Ustedes escuchan a Juan? ¿Será mi micrófono? No,
Juan, no se escucha. A ver. Intentemos nuevamente, Juan, a ver si de pronto nos da. Ahí tienes el micrófono activo. Ahí ya se apagó. Ahí está activo otra vez. Eso, intenta hablar así con la cámara apagada, a ver si es el tema de internet. Liliana o María Magdalena, ¿ustedes escuchan a Juan Carlos? Ya me No, preocupé si profe. soy yo. No, la verdad no. Ah, ok. Ah, bueno, listo, Juan. Entonces, no te preocupes, Juan. Si quieres, chequea ahí el micrófono y me vuelves a levantar la manito. O también otra cosa que puedes hacer es ingresar por el celular, además del computador, a ver si por el celular te da. Eh, bueno, yo estoy atento aquí, Juan Carlos, a que levante la manito porque me interesa mucho la participación de ustedes. Eh, bueno, a lo que voy con todo esto es que eh, me parece más práctico cuando uno ve estos enfoques, por lo menos tener criterios de agrupación, porque yo presentarles una dispersión de enfoques sin un orden lógico y sistemático me parece que ya se vuelve muy pesado, ¿sí? Y puede ser que esta explicación de la categorización en los enfoques nos den una ruta para que ustedes en la actividad del Policy Brief puedan elegir el enfoque que quieran, el que más les guste, ¿sí? De eso se trata esta parte. Juan Carlos, Juan Carlos me está llamando al WhatsApp, permíteme. Hola Juan, ¿cómo estás? Perdóname Juan, discúlpame Juan, yo te pongo en altavoz. Listo Juan, ahí estás. Sí, lo que quería compartir en ese enfoque era que en el enfoque tradicional que se queda por fuera lo cualitativo, se queda por fuera lo cualitativo. Entonces, sobre todo en el campo de las ciencias, o cuando nosotros nos entramos en las ciencias sociales, lo cuantitativo entra muy bien en este enfoque, en el enfoque tradicional, pero lo cualitativo, que es ya el diálogo y el sentir de las comunidades y las cosas no medibles, es lo que queda por fuera. Y en muchas ocasiones hay, por ejemplo, cosas en el imaginario colectivo, en la misma cultura, que no son medibles en cuanto a este enfoque tradicional. Entonces es muy importante tener en cuenta que es necesario, como usted lo está diciendo, y ahí corroboro este concepto, de abrirse a otro tipo de ciencias y diálogos o diálogos interdisciplinares, sobre todo porque hay cosas que son medibles y hay cosas que quedan propiamente no en cuanto a lo cuantitativo, sino en cuanto a lo cualitativo. Entonces me parece muy interesante eso que está diciendo, que quería profundizar ahí. Muchas gracias, profe. Sí, Juan, muchísimas gracias. Liliana, Liliana escuchó, ¿cierto? Y se escuchó bien, María Magdalena. Más o, la verdad. Más o, más o menos. Bueno, no, decía Juan Carlos, muy pertinente, Juan Carlos decía que los enfoques tradicionales pierden entonces aquellos aspectos que no son medibles y concretamente lo cualitativo, aspectos cualitativos. Y eso es verdad. Por eso hay otro bloque que son los enfoques interpretativistas. Y esos enfoques interpretativistas lo que buscan es precisamente hacer esos análisis ya en otra órbita, en aquellos aspectos que no son medibles. Lo mencionaba ahorita muy bien
Juan Carlos en su intervención, aspectos cualitativos. Claro, hay aspectos cuantitativos que pueden ser vinculados a los enfoques tradicionales, pero no todo es cuantitativo y los aspectos cualitativos nos aportan mucho, ¿ya? Miren que mientras que los enfoques tradicionales están orientados hacia el neopositivismo, estos aspectos interpretativistas están más enfocados hacia la teoría crítica, hacia el construccionismo, hacia aspectos cualitativos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que sucede es que entra en juego el tema de los discursos, entra en juego el tema del análisis de las ideas, entra en juego el análisis de lo representativo y simbólico de los discursos, incluso desde el punto de vista desde lo político. Desde el punto de vista social, entra en juego allí el aspecto de las creencias, entra el análisis con respecto al comportamiento político, incluso el cambio en las políticas también se puede dar desde el punto de vista de estos enfoques interpretativistas. Bueno, ahorita les voy a poner unos ejemplos de estos enfoques, pero miren que todo lo que acabé de mencionar, pues no es medible propiamente desde esa perspectiva, sino que está sujeto a la interpretación. No sería posible uno pensar desde ese punto de vista en una órbita explicativa, sino más bien interpretativa, que implica también valoración, ¿sí? Que implica también subjetividad, a diferencia a un enfoque que es ajeno precisamente a esto, que lo que busca es precisamente conclusiones verificables, objetivas, ¿sí? Entonces son dos polos. Por un lado tenemos los tradicionales, por otro lado tenemos entonces los enfoques interpretativistas. Entonces, un punto, ¿todo esto qué es? Todo esto tiene que ver con lo epistemológico, ¿ya? Los enfoques interpretativistas van a dialogar entonces con lo relativo, lo empírico, ¿sí? Lo importa, aspectos, sin embargo, también yo no me puedo quedar desde un enfoque interpretativista, o sea, tengo que complementarlo también con enfoques tradicionales, sería lo deseable, o sea que la idea no es ubicarse en uno de estos dos polos, ¿sí? Miren que hay elementos del uno que puede perfectamente complementar el otro. Hay aspectos objetivos de la política pública, hay aspectos institucionales frente a la política pública, pero hay otros aspectos cognitivos, narrativos, discursivos, argumentativos que hay que tener en cuenta allí y que son importantes, y ese es el otro polo de los enfoques interpretativistas. Entonces, ¿cuál es el eje? ¿O hacia dónde yo voy con esta explicación? Precisamente mi punto de llegada son los enfoques integracionistas, ¿ya? Los enfoques integracionistas. Hoy por hoy, y tal como lo mencionaba allí Juan Carlos, muy bien, hoy por hoy la tendencia es hacia esa construcción de enfoques integracionistas, ¿ya? Enfoques que parten epistemológicamente de posturas mixtas, es decir, que oscilan, que van y vienen entre ese neopositivismo y el pospositivismo, la teoría crítica, y allí viene una serie de ejemplos que quiero pues compartir precisamente aquí con ustedes de esos enfoques y que tienen que ver entonces con lo que nos interesa acá, eh, poder hacer lectura de esas políticas públicas, incluso teniendo en cuenta cómo se materializa la cartera de programas y proyectos, cómo se dan esos aspectos discursivos, pero también cómo tengo en cuenta aquello que es cuantificable, ¿ya? Bueno, ahí están enfoques entonces tradicionales, enfoques interpretativistas, enfoques integracionistas. Y me quiero quedar en los integracionistas. Me quiero quedar en los integracionistas. Y los integracionistas voy a señalar algunos que quiero pues indicar acá a modo de también ejemplo, a modo de poder ilustrar esta parte, a modo de poder darles elementos para la actividad del resumen de política pública, ¿cierto? Que ustedes van a construir en equipos. Uno de esos enfoques de política pública integracionista es precisamente, se llama así, tiene ese nombre, se llama coaliciones promotoras.
coaliciones promotoras. Por allá hay unos autores muy conocidos en políticas públicas que son, uno de ellos es Sabatier. Sabatier trae a colación aquí este enfoque. Eh, y hay otro profesor de apellido Weible. Ellos trabajan estos enfoques, trabajaron estos enfoques. ¿Qué es el enfoque de coaliciones promotoras? Ya eso es un modelo, es un modelo, es un enfoque que precisamente fue propuesto por el profesor Sabatier, y habían un grupo, Sabatier, Weible, el otro es un apellido bien complejo, Jenkins. Bueno, disculpan allí tal vez la precisión de los nombres, pero Sabatier sí es muy conocido. Ellos propusieron desarrollar un marco analítico para explicar las políticas públicas, ¿ya? ¿Pensando en qué? En todos los factores del sistema. Hay multiplicidad de factores, hay multiplicidad de factores. Esos factores incluso pueden ser multiplicidad de actores que intervienen en la política pública. Entonces, algo similar a lo que estamos haciendo ahora desde un punto de vista metodológico. Es más fácil cuando yo agrupo factores, ¿sí? Agrupo factores que si yo los abordo analíticamente uno por uno, de una manera dispersa, se vuelve muy complejo. Pero si yo los agrupo en 3, 4, 5, 6 grupos, es más fácil hacer un análisis. Es más fácil hacer esos análisis de esos actores. Entonces, ¿qué nos dice Sabatier? Dice, vea, hay que identificar la pluralidad de actores que tienen que ver con la política pública. Pero teniendo en cuenta esa pluralidad de actores, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agruparlos. Y a eso es lo que le llamamos, a esas agrupaciones es lo que le llamamos coaliciones promotoras. Y a veces en los análisis encontramos que precisamente esos actores que se agrupan a veces tienen conexiones directas entre sí. Entonces, eso nos va a dar vía para pensar, si yo voy a hacer un análisis de una política pública, y voy a pensar en los actores y tengo una multiplicidad de actores, aplicando el enfoque de coaliciones promotoras, pues entonces, ¿cómo yo hago un estudio de los actores y los empiezo a agrupar por coaliciones promotoras? O sea, eso es lo que me dice allí Sabatier, que es algo, pues muy, en realidad, algo muy, miren que es algo muy práctico, que implica también hacer una lectura de los actores, ¿sí? El enfoque de redes. Ese enfoque también fue desarrollado por otro profesor, el profesor Sornosa. Miren que son enfoques muy contemporáneos. Estamos hablando aquí del 2010. Entonces miren que es más o menos reciente, ¿ya? Básicamente, como se menciona allí, pues, en la diapositiva, ¿ya? Este enfoque tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Y este enfoque a lo que apunta es, entonces, a constituirse un enfoque analítico, derivado de otras metáforas, la metáfora del triángulo de hierro, por ejemplo, la metáfora de que es que hay actores o hay organizaciones ya que están vinculadas a las decisiones estatales, ¿ya? Entonces, hay un número de actores en un marco de decisión. Hay una articulación de actores en un marco de decisión. Y esa multiplicidad de actores en un marco de decisión no lo pensemos solamente que estoy hablando de particulares, estoy hablando de esos actores, pueden haber particulares, pueden ser eh, actores también que son funcionarios del Ejecutivo, pueden ser también políticos del Legislativo, pueden ser representantes de grupos de interés, pueden ser actores económicos fuertes, pueden ser eh, em, hay actores, por ejemplo, que han financiado campañas políticas, y cuando aquel político que financiaron en su momento ya está en un órgano de decisión, entonces ya este actor que participó en la financiación ya resulta que implícitamente puede estar allí inmiscuido en un órgano, o generando alguna injerencia en la toma de decisiones. Entonces hay clientelas también, sí, eso es lo que quería llegar. Listo, las clientelas. Las clientelas condicionan el rumbo del gobierno, las clientelas condicionan también las políticas públicas. Y hacia allá quería llegar, ese es mi punto. Pues miren que toda esa cantidad de intereses, Sornosa, ¿qué dice?
es que hay unas redes de política pública. Y en esas redes hay particulares, hay actores de poder, hay también funcionarios que direccionan la toma de decisiones en el marco de la política pública. Entonces, desentrañar en una política pública las redes que hay de política pública en el marco de la decisión es muy importante. Miren que todos esos enfoques son muy pragmáticos, apuntan precisamente a eso. Pero miren lo siguiente, y aquí ya empiezo a hacer énfasis en un punto que simplemente les había anunciado en la sesión anterior. Noten que cuando yo hago un análisis de política pública, entonces no me puedo detener solamente en el instrumento de política pública, en el documento de política pública, en el documento COMPES, ¿sí? No, o en cualquier otro instrumento de política pública, no. En que yo tengo que aplicar otros enfoques que me llevan entonces a hacer una lectura de los actores, ¿ya? Por eso vuelvo a insistir, en lo particular me interesa mucho y veo mucha practicidad en los enfoques integracionistas, ¿ya? Obviamente yo, pues desde el campo de la ciencia política, sin embargo, también con economistas que he trabajado, vemos cómo nos hemos complementado o cómo se complementan las disciplinas allí. Hay otro enfoque también que me gusta mucho, he trabajado bastante en temas de política pública y es el enfoque del neoinstitucionalismo, ¿ya? El neoinstitucionalismo, ¿ya? Aquí es Olsen, profesor que también lo ha desarrollado. Bueno, ya pasa, el neoinstitucionalismo ha pasado por varias fases y por varios énfasis. Por eso, ya como les voy a explicar, hay varios tipos de neoinstitucionalismo, ¿ya? El punto aquí, ¿cuál es? El punto aquí es que desde ese enfoque hay que acercarnos a un análisis empírico de la política pública. Mire, un análisis empírico de la política pública. Cuando nos vamos simplemente a los instrumentos de política pública, de acuerdo a este enfoque, tendríamos entonces un análisis muy reduccionista, ¿ya? Es necesario hacer una contextualización, ¿sí? Es necesario hacer, incluso, estos enfoques se complementan también. Desde un punto de vista del neoinstitucionalismo, uno podría también establecer reciprocidad con otros enfoques o con otros aspectos. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar que seguramente ustedes han escuchado el tema de la acción social, el tema de la acción colectiva. Y la acción social y la acción colectiva son el centro de análisis de las políticas públicas, ¿ya? Esa acción social y acción colectiva también se vincula al neoinstitucionalismo, ¿ya? Entonces miren que el neoinstitucionalismo tiene aspectos sociológicos, tiene aspectos económicos, tiene aspectos políticos, ¿ya? Y por eso es que lo económico, lo político, lo histórico se desconectan dentro del neoinstitucionalismo e incluso hay autores que traen una categorización del neoinstitucionalismo que me parece que es muy válido, pues en realidad da muchas luces el hacerlo así. Por eso dentro del neoinstitucionalismo tenemos el neoinstitucionalismo económico, ¿ya? Y el neoinstitucionalismo económico va a tener entonces como referente allí esos actores que influyen en las preferencias, en la toma de decisiones, pero aquellos actores también que están allí incursos en los cálculos políticos racionales, en el momento de tomar las decisiones de política pública, en el momento de generar las inversiones en las carteras de programas y proyectos, en el momento entonces de pensar en optimizar o maximizar los recursos disponibles, neoinstitucionalismo económico. Pero no es el único, también entonces tenemos el neoinstitucionalismo sociológico. En la siguiente diapositiva, ahí está. El énfasis va a ser los aspectos sociológicos, ¿sí? El análisis de lo organizacional. ¿Qué organizaciones están incursos allí en la política pública? ¿Qué aspectos culturales? Cuando hablo de las organizaciones, cuando hablo de los aspectos culturales, estoy pensando ya en variables. Entonces, desde ese aspecto, ¿qué variables estoy encontrando yo
y que son relevantes y que tengo que tener en consideración al momento de tomar decisiones, al momento de hacer un análisis. Porque resulta que es que esas variables de lo cultural también me modifican el comportamiento humano, y si me modifican el comportamiento humano, me moldean el comportamiento humano, también me van a modular la respuesta que va a tener la sociedad con respecto a la solución que voy a implementar en vía de política pública, en vía de implementación de política pública para solucionar el problema. O sea, yo no me puedo desconectar de que hay una solución en el marco de una política pública que al momento de implementarla hay una sociedad que viene condicionada por unas variables que van a modular la respuesta de la misma sociedad frente a la solución que estoy proponiendo desde el marco de la política pública, desde su implementación. Entonces miren cómo esos enfoques empiezan a complementarse, ¿ya? Entonces, ¿yo qué análisis hago desde un institucionalismo sociológico? Yo sin ser sociólogo, pues entonces yo tengo que tener presente que este enfoque me dice, venga, usted también tiene que tener presente esos elementos cognitivos, esos elementos culturales, porque esos elementos cognitivos y culturales van a modular la respuesta a la solución que usted va a proponer. Cartera de programas y proyectos, seguramente no va a ser la misma, seguramente no van a tener la misma respuesta en una zona del país que en otra zona del país, precisamente por aspectos culturales y cognitivos. Bueno, yo no sé si hasta acá estoy siendo claro, pero miren cómo, eh, sin ser sociólogo y politólogo, uy, aquí me da bases, me dan pistas importantes en tener en consideración estos aspectos. El neoinstitucionalismo histórico, de pronto este es el más conocido, este es el que más, digamos, a veces una lógica cuando uno está pensando en línea de procesos, cómo se ha comportado la política pública desde el punto de vista de las instituciones que están allí implícitas o que están vinculadas a la política. Porque desde el institucionalismo histórico estamos pensando entonces, eh, vamos a hacer un estudio comparativo a lo largo del tiempo, donde pues el Estado, donde entonces lo gubernamental va a ser un eje, ¿ya? Lo institucional va a ser un eje. Desde el punto de vista analítico, entonces lo que se va a perseguir es revisar en un marco temporal las conexiones que tienen entre sí las instituciones. Miren que desde el institucionalismo sociológico estoy pensando en el comportamiento humano de la población, de la sociedad, pero desde el institucionalismo eh, eh, histórico ya no solamente me supedito a los individuos, sino también a las instituciones, ¿ya? Cómo es ese comportamiento de las instituciones entre sí, sus relaciones. Y tiene que ver también con aspectos cognitivos, tiene que ver también con aspectos culturales, pero aquí ya lo hago a un nivel más macro. Aquí, cuando llego en este punto, pues los estudiantes siempre me preguntan algo, ¿cierto? Siempre me preguntan, bueno, profe, entonces hablamos de institucionalismo, bueno, ¿y qué es la institución? ¿Qué es una institución? Porque ese es el corazón de este enfoque. Entonces ahí es donde me llevan a mí bueno, entonces abordemos el concepto de institución. ¿Qué es una institución? ¿Qué es una institución desde el neoinstitucionalismo histórico? ¿Ya? ¿Qué es una institución desde este enfoque? ¿Ya? Porque es que cuando hablo de institución, puede ser que implícitamente yo estoy pensando en una entidad, una corporación o una persona jurídica, y no, resulta que desde este enfoque del institucionalismo, las instituciones corresponden a ver, reglas, convenciones que se promulgan y desde un punto de vista formal están estableciendo las reglas de procedimiento desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de diferentes escenarios. Entonces, cuando yo hablo de instituciones, no solamente estoy pensando en estas entidades, sino que también estoy pensando en esas normas, en esas leyes de sentido formal.
¿ya? Es decir, hay varios ámbitos desde ese enfoque me estoy pensando en la institución, ¿ya? Cuando hablamos de lo normativo, cuando hablamos de la ley, noten que la ley desde un punto de vista formal me está mostrando cuáles son esas convenciones sociales y políticas que están incorporadas dentro de la estructura social, o dentro de lo económico, o dentro de lo político, dentro de lo social. Entonces, cuando hablamos de instituciones, podemos llegar a concluir que entonces son estructuras que articulan organizaciones formales. O sea, cuando hablamos de una institución, no me supedito entonces a pensar en la entidad, sino que debo también abordar los aspectos formales y legales que diseñan esa órbita de competencias o la manera como actúan o cómo se supedita esa conducta de esa institución como actor, como tal. Entonces, aquí viene, digamos, una perspectiva donde una institución son leyes en su sentido formal, una institución son también valores, son reglas, son convenciones, pero ¿para qué? Todo esto también condiciona la acción social. Entonces, miren que el institucionalismo histórico también se conecta con el neoinstitucionalismo sociológico en esos aspectos. Aquí, digamos que teniendo en cuenta eso que acabamos de mencionar, entonces aquí podemos decir que el neoinstitucionalismo histórico, el neoinstitucionalismo sociológico, no solamente se complementan, sino que, pues, bueno, y obviamente también es una consecuencia de esa complementariedad, son necesarios al momento entonces de abordar eh, analíticamente las políticas públicas desde el punto de vista, no solamente, miren que no solamente los actores, aquí ya me vengo a analizar cuáles son aquellas reglas formales que condicionan el actuar de esos mismos actores, de esas mismas entidades, de las instituciones. Aquí yo creo que con esto que acaba de decir, creo que se debe mostrar más la complementariedad entre los diferentes enfoques. Porque noten ustedes cómo, si estoy pensando en una órbita de actores, ¿sí? Y cómo los agrupo y cuáles son sus intereses, todavía no he abordado sus reglas de comportamiento. Y eso lo voy a abordar ya desde otro enfoque, que sería entonces el que acabamos de mencionar, el institucionalismo histórico. El path depends, ¿sí? O dependencia de la trayectoria. Para no hacer muy pesada la clase, yo creo que puedo explicar algunos otros y yo puedo mostrar algunos ejemplos. Dame un segundito. Ok, sí, podemos trabajar el Path Depends, instrumentos de política pública, que les va a servir mucho para la actividad. Ok, entonces, Path Depends, instrumentos de política pública y hasta allí llegamos. Yo creo que con esos elementos tienen para hacer esa actividad del resumen de política pública. Bueno, entonces estaba mencionando de la dependencia de trayectoria. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay otros enfoques integracionistas que nos ponen a pensar en qué. Teniendo en cuenta el concepto de institución, ya, resulta que en el tiempo las instituciones actúan, se desarrollan, toman decisiones de cierta manera, sí, de una manera inercial. Permíteme, yo les llevo la diapositiva. De una manera inercial, ¿sí? Esta empresa, en esta empresa se trabaja de esta manera. Ni que me voy a ir al ámbito de la empresa. Se trabaja de esta manera, las decisiones se toman en esta línea, porque así ha estado funcionando. Notemos como que es una trayectoria que lleva esa empresa del ejemplo y ya uno pudiera prever frente a un problema qué decisión va a tomar la empresa.
por la trayectoria que ha tenido en la toma de decisiones frente a las circunstancias que se presentan en la empresa. Entonces, este enfoque, ¿qué me dice a mí? Que hay patrones de decisión en las instituciones. Y a lo que me apunta es a revisar cuáles son esos patrones de decisión en las instituciones. ¿Ya? ¿Cuál es el punto acá? Que si nosotros identificamos patrones de decisión de decisión en las instituciones y luego viene la implementación de una cartera de programas y proyectos en vía de la implementación de una política pública que me va a cambiar esos patrones de toma de decisiones, entonces va a ser más difícil. Es decir, se va a encontrar más resistencia con respecto a esa institución frente a los cambios de los programas y proyectos que se pretenden implementar. Entonces yo como tomador de decisiones de política pública, si desde el PAD de Pence advierto eso, entonces tengo que tomar medidas, ¿sí? Algunos lo que hacen es cuando ven desde el PAD de Pence esa situación, pues entonces están pensando ya en instrumentos de política pública. Y a ese es con el que quiero llegar, para no hacerlo muy largo y muy pesado. Hay muchos más enfoques, pero pues la idea tampoco es llenarles de información, pero creo que con esto, pues llenarlos los atiborrales de mucha información, son muchos enfoques, sino de pronto aquellos más prácticos que les pueden servir para la actividad del resumen de política pública. Bueno, yo estas diapositivas se las voy a compartir. Y hay otro enfoque que es bien interesante, es el tema de los instrumentos de política pública. Así se llama, instrumentos de política pública. Pero cuando hablamos de instrumentos de política pública, como enfoque es diferente a tener o a pensarnos en los documentos de política pública. ¿Ya? Entonces, los instrumentos de política pública, ¿qué son? Son aquellas herramientas que puede tener el tomador de decisiones a momento de implementar la política pública. Entonces, y aquí les tengo algunos ejemplos, ¿ya? ¿Para qué uno pensar en un enfoque de instrumentos de política pública? Porque en la medida en que uno identifica con respecto a una solución del problema los instrumentos de política pública, pues entonces ahí uno se mueve en la órbita de la elección de esos instrumentos al momento de implementar la política pública. Y este enfoque de instrumentos de política pública ya me va a girar la mirada hacia otra perspectiva. Miren que estábamos viendo enfoques de política pública que me situaba en una órbita X, que tiene que ver con los actores, instituciones, el relacionamiento entre sí y también desde la base, desde la sociedad, pero también desde lo gubernamental. Pero resulta que esos instrumentos de política pública ya me desvían la mirada hacia la capacidad institucional del Estado. Analizar la capacidad institucional del Estado para la implementación de una política pública es clave, pienso que es fundamental. Por eso siempre que hacemos un análisis de política pública tenemos que pensar en este enfoque, el enfoque de instrumentos de política pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que los instrumentos de política pública de los cuales puede hacer uso el Estado van a condicionar sus capacidades. ¿Para qué? Para enfrentar el problema, con respecto al cual la política pública es la solución. Entonces, aquí es donde algunos autores han realizado ejercicios de clasificación de instrumentos de política pública. Y creo que esto nos va a dar más claridad con respecto a los instrumentos de política pública. Entonces, ¿qué son instrumentos de política pública? Hay varios tipos, ¿cierto? O más bien una clasificación de los instrumentos de política pública. Lo voy a pasar acá rápidamente, pero luego lo voy a precisar y con eso ya terminamos esta parte. Yo creo que ya quedarían como con los elementos para la actividad del Policy Brief, que es el resumen de política pública. Y es esto. Miren, cuando hablamos entonces de modificar la estructura político-administrativa con ocasión de la implementación de una política pública, cuando hablamos de modificar la estructura ejecutiva, cuando hablamos de
que la decisión de política pública implica tocar las estructuras político-administrativas, estamos pensando entonces de instrumentos organizativos, ¿ya? O sea que hay instrumentos organizativos, así es la clasificación, pensando en aquellas instituciones. Recuerden que ya tenemos un concepto amplio de institución, entonces ya lo puedo emplear. Ya les puedo decir instituciones y ustedes no vamos a pensar en una entidad en concreto, no, instituciones, ya estamos pensando de una perspectiva más amplia de institución. Entonces, todas las instituciones que modifican, eh, que se modifican por medio de la implementación de política pública, se hacen a través de instrumentos organizativos. Ya les voy a dar unos ejemplos, ¿ya? Entonces, hay instrumentos organizativos, ¿ya? Que modifican las instituciones, que crean instituciones. Hay instrumentos programáticos. Esos instrumentos programáticos son aquellos planes, son las guías, es esa delimitación de objetivos y estrategias. Entonces, en el marco de la implementación de política pública, hay que delimitar objetivos y estrategias, hay que establecer guías de procedimiento para la acción pública. Estamos pensando en instrumentos programáticos. Instrumentos normativos, es decir, cuando hablamos de instrumentos programáticos, pensemos en los planes y programas que se elaboran en el marco de la política pública. Hay una política pública que implica la elaboración de planes y programas, esos planes y programas son instrumentos programáticos. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Son instrumentos de comunicación de la acción pública, los instrumentos programáticos. Los instrumentos normativos, ese sí es más, seguramente es más cercano a nosotros, tiene que ver entonces con lo normativo, las normas que se expiden con ocasión de la implementación de la política pública. Los instrumentos financieros tienen que ver entonces con cómo vamos a financiar la política pública. Un instrumento financiero es, vamos a hacer un préstamo. Un instrumento financiero es, vamos a crear un impuesto. Un instrumento financiero es, vamos a buscar cooperación internacional. Instrumentos financieros. Entonces, son esos aspectos, los aspectos económicos, los estímulos económicos que van a financiar pues la política pública. Los instrumentos de mejora del conocimiento son todos aquellos que tienen que ver entonces con la formación, digamos, la información en el sentido de que puede ser que en el marco de una política pública tengamos que tomar decisiones empleando información. Entonces, si hay que tomar decisiones para mejorar la calidad de la información, si hay que generar entonces destinar recursos para mejorar, por ejemplo ahora hoy por hoy, que se está pensando mucho en la implementación de inteligencia artificial en la administración pública, ese sería un instrumento de mejora del conocimiento. El tema de bases de datos e información, sería un instrumento de mejora de conocimiento. Instrumentos de comunicación, si en el marco de la política pública estamos pensando entonces en incentivar valores y que tiene que ver con los canales de comunicación, los medios de divulgación. Uno no está pensando en canales de información, en medios de divulgación, sino tiene de presente un mensaje que dar, qué conducta se va a incentivar, qué valores se van a cultivar. Los recursos, ahí sí hablamos de los recursos humanos, talento humano, tecnológico, infraestructura. Bueno, hasta acá. Noten ustedes que cuando hablamos de instrumentos de política pública tenemos todos estos instrumentos. Puede ser que en el resumen de política pública ustedes encuentren que X política pública hizo uso de elementos organizativos, empleó instrumentos normativos porque se expidió una X norma y ustedes digan no. Desde el punto de vista de los instrumentos de política pública, esa política pública se debería fortalecer con instrumentos de mejora del conocimiento. Se necesita mayor recurso financiero para fortalecer
los programas y proyectos de la política, entonces pensemos en instrumentos financieros, etcétera. O sea, eso es lo que nos va a permitir precisamente allí el enfoque de instrumentos. Y aquí al final les dejo un ejemplo, pues en las diapositivas, ya porque pues por el tema del tiempo ya me acabó el tiempo, pero aquí les dejo estas diapositivas, perdón, las diapositivas y les entrego un de instrumento. Esta tablita la diseñé yo. De hecho, esa clasificación tomé varios actores, a varios autores, y hice pues como una clasificación más completa y la publiqué en el libro que les puse a leer, que escribí precisamente sobre esto. Entonces, esta tablita se las voy a dejar también allí, que les va a dar ejemplos. Entonces, cuando estén haciendo el Policy Brief, denle una revisadita a esta tablita que les puede dar ideas con respecto a lo que se indaga allí en este Policy Brief. Bueno, hasta aquí entonces dejemos para no hacer muy larga la grabación. La grabación ya lleva 2 horas. Ya, bastante.